Hoy en el radar, ¿quién tiró la primera piedra? El rector Egon Montesino. Ante el cobarde ataque que fue víctima la ministra Lincoln, los esfuerzos se han concentrado, y con razón, en identificar a los delincuentes que mantuvieron secuestrada durante casi 2 horas y la agredieron cuando intentó escapar del encierro. Ellos deberán responder por los delitos cometidos y ser expulsados de la universidad. Pero aparte de quienes físicamente la atacaron, hay en este caso un protagonista intelectual de la violencia que ella sufrió que no debe ser olvidado: el rector de la Universidad Austral de Valdivia, Egon Montesino. En el video hay una mujer que grita histérica: "Sáquenle la chucha a la ministra". Bueno, hace casi 5 años era el rector quien en un podcast decía frases como, comillas, a los republicanos: si no está la Biblia de por medio, tú eres satánico, váyanse a la cresta. O ellos son tan estúpidos que si escucharan este programa me acusarían en la universidad. O abogaba lisa y llanamente por excluirlos de la democracia con esta frase para enmarcar, comillas, ojalá se caiga en todo Chile la lista de los republicanos y los republicanos no tengan candidato en ninguna parte y que la del Frente Amplio sí se reponga. Conozco a la mayoría de esa gente, tiene espíritu democrático, decía el rector. Este fue el rector que invitó a la ministra de un presidente republicano a inaugurar su año académico. Por favor, esa no fue una invitación, fue una encerrona. Si él quería cancelar a los republicanos, ¿quién puede sorprenderse que sus alumnos agredan a una ministra de un gobierno republicano? ¿O de verdad, después de conocer lo que piensa el rector, a alguien aún le impacta que no haya llamado a Carabineros? Obvio que no lo iba a hacer. O quienes con ingenuidad comentan lo poco varonil de no acompañarla hasta la salida. Pero si él empezó el ataque años atrás, generando odio y promoviendo la cancelación de quienes no piensan como él. Pedirle al que tiró la primera piedra que proteja a su víctima, al que promueve el odio hacia el sector que ella representa, que la acompañe para que no sea agredida, al que tuiteaba el 2013, comillas, ¿se le podrá decir imbécil a este Paco? Pedirle que los llame para recuperar el orden en su universidad, obvio que no lo haría. La universidad tiene que dar muchas respuestas hoy, partiendo por justificar que el rector siga en su cargo después de estos hechos de violencia y de conocerse cómo él mismo es un actor protagonista del ambiente de odio creado contra la autoridad de gobierno. La ministra Lincoln habló de secuestro y tiene razón. La tuvieron retenida a la fuerza, encerrada sin poder salir. ¿Y qué hacía el flamante activista disfrazado de rector? Le traían grupitos a esos delincuentes que estaban afuera amenazándola, porque como él dijo, siempre optó porque el diálogo fuera la vía de solución. El dialogante, el de váyanse a la cresta los republicanos, como tanto cinismo. Él decidió no llamar a Carabineros para proteger a su invitada, y si él hubiera sido el agredido, está claro que habría corrido a pedir ayuda, porque muy valiente no demostró ser en estos incidentes. El ataque a la ministra Lincoln confirma lo de siempre: en la izquierda radical la agresión política, la funa y la cancelación es un patrón de conducta. Para ellos la derecha no tiene legitimidad moral para gobernar. Si la derecha gana no es porque el pueblo la haya elegido, sino porque los electores fueron engañados. Y si es inmoral que la derecha gobierne, hacen del ataque una épica. Hay que callarlo. Nosotros, los únicos moralmente habilitados, tenemos que agredirlos, silenciarlos, amedrentarlos para impedir que gobiernen. Por eso para la derecha siempre es más difícil ejercer el poder. A la ministra Lincoln todo el apoyo, al resto del gabinete fuerza y que no los callen. Son liderados por un presidente que ante ataques similares jamás se dejó amedrentar. Y a quienes apoyan al gobierno tomar conciencia del adversario violento al que se enfrentan. Esos políticos de centro derecha que a los pocos días de asumir el nuevo gobierno ya estaban criticando todo a cambio de un pequeño espacio en la prensa, por favor, atinar. No sumar a las agresiones de la izquierda el fuego amigo y el debilitamiento a los propios ministros. No se separe de nuestra sintonía. Ya volvemos en el radar con Marcelo Brí, sociólogo, especialista en elecciones y opinión pública. Estamos de vuelta en el radar, hoy día para conversar con Marcel Aubry, sociólogo, especialista en elecciones y opinión pública. Muchas gracias, Marcel, por aceptar nuestra invitación a conversar hoy día en el radar. Muchas gracias, Marcela. Oye, Marcel, mira, lo primero es, se habla tanto de lo que son las lunas de miel en los gobiernos, ¿no es cierto? Este como periodo en que supuestamente tiene un periodo de gracia el presidente recién asumido. Primero preguntarte,
si hoy día en general existen las lunas de miel, porque lo único que ve es que es cada vez más difícil gobernar para cualquier gobierno y en cualquier país. ¿Sigue existiendo eso? ¿Cómo ves tú ese fenómeno? Las lunas de miel no es ninguna sorpresa que son cada vez más cortas, pero no solo en Chile, son cada vez más cortas en todos los países. Ya, en el caso de nosotros que tenemos presidente, si el presidente fuera elegido con mayoría parlamentaria, no podría esperar una luna de miel larga, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que todos los gobiernos de todos los sistemas caen en popularidad al medio, ¿ya? Lo que serían los años 2 y 3. Yo tenía todo el primer año de luna de miel, pero eso también está sujeto a condiciones externas, por un lado, que en nuestro caso el tema del petróleo, ese tipo de eventos externos, y el hecho de que no tiene mayoría que lo respalde. Entonces eso, y la fragmentación del sistema político que tenemos en Chile. Entonces no es razonable esperar luna de miel más de un par de meses, que es lo que estamos observando, que se deshizo instantáneamente. Ahora, ¿cuánto de eso es del sistema político, como dices tú, ¿no es cierto?, de que Chile tiene un régimen presidencial, en que los presidentes los elige la gente y no las mayorías parlamentarias, y cuánto es de las expectativas que se generan en las campañas? ¿Dónde ves tú la causa principal? Porque esto no se soluciona, creo yo, por un cambio del sistema político. ¿Cómo lo ves tú? Una parte importante tiene que ver con el sistema político, porque como tenemos presidente y el presidente se elige con un programa específico que tiene que cumplir, ¿cierto? Entonces, inmediatamente se le pide que entregue, y particularmente por los temas que discutimos. En política hay dos tipos de temas: los temas que dividen y los que se llaman los temas de valencia, que todo el mundo quiere más de eso, todo el mundo quiere más empleo, todo el mundo quiere más seguridad. No son temas que dividan, como redistribuir, como gratuidad, como esos temas. Y en los temas de Valencia, la paciencia del electorado es muy baja, porque y por eso tenemos alternancia, porque uno compara el gobierno saliente, que siempre tiene algo que debe, y el entrante, que es solo promesa, solo futuro. Y rápidamente ese solo futuro se transforma en entregables, que la ciudadanía empieza a evaluar. Y eso se exacerba con el hecho de que ahora tenemos encuestas semanales, encuestas mensuales, y que el tracking de eso es permanente. Si te acuerdas, en los 90, en los 2000 no teníamos eso. Estaba la encuesta CEP 6 meses después. Y recién ahí nos enterábamos si el gobierno había perdido popularidad o no, ¿cierto? Pero ahora tenemos toda una dinámica de monitoreo de la popularidad que lo transforma en un tema de conversación y dificulta mantener una luna de miel larga. Sí, vamos a conversar un poquito de las encuestas, pero antes quiero hacerte una pregunta todavía en el tema político, porque estamos viendo que Perú, por ejemplo, va a enfrentar elecciones, ahora está por enfrentarla, y uno ve, importa demasiado que en el presidente si no dura nada en el poder. Yo me acuerdo que esta discusión se tuvo en la convención cuando se discutió por cambiar en Chile el sistema al sistema parlamentario. ¿Qué tantos beneficios o desventajas ves hoy día? O por dónde iría, a tu juicio, el cambio de sistema político? Yo sé que tu expertise es más bien en otras cosas, pero también has medido esto. El grueso del problema, más que cualquier cosa de diseño institucional, tiene que ver con los partidos que tenemos. Y los partidos, una dimensión, y que es la más notable, es la de la cantidad, ¿cierto? Y que viene eso de la reforma electoral del año 2015. Y no hay discusión prácticamente al respecto de que la reforma del año 2015 produjo un daño al sistema de partidos y le produjo un daño a la gobernabilidad. Y que terminamos con 20 partidos con representación parlamentaria, ¿cierto? Y eso es lo principal. Subsidiariamente a eso, uno podría tener otros aspectos de diseño, como una ley de bancadas, por ejemplo. Algo que obligue una mayor disciplina de los parlamentarios una vez elegidos. Todo lo que estaba en discusión el año pasado con la reforma del sistema político, pero yo creo que el problema de los partidos políticos es lo principal, más que cualquier otra cosa que uno pueda discutir respecto a las atribuciones del presidente o cuántos órganos autónomos hay o cosas de ese tipo. Ahora, es como es difícil hacer esta solución porque al final los que tienen que votar son los propios afectados, por así decirlo. Cuando hemos visto ahora el tema de la ley de partidos políticos, que los que no alcanzaban el umbral mínimo inmediatamente empiezan a surgir posibilidades de leyes cortas o de excepciones para irle dando más vitalidad. O sea, es como, quizás es una pena que eso no se haya logrado cambiar desde fuera, porque es muy difícil pensar que el Congreso vaya a cambiar una norma que a lo mejor le perjudica a los propios integrantes, ¿o no? Claro, tendría que darse la circunstancia de que los partidos grandes que van a sobrevivir, que son los que conocemos, RN, la UDI, el Partido Socialista, tengan una votación tal que puedan forzar
esa reforma, pero en la medida que dependemos de los chicos, que dependemos el año pasado, que era demócrata, amarillo, Evópolis, todos los chicos, es imposible lograr una mayoría que los mate finalmente, ¿cierto? Y es un daño tener tanto partido, definitivamente. Y un daño también partidos circunstanciales como el Partido de la Gente, que no proveen de la disciplina que uno necesita para organizar el trabajo parlamentario y por ende empujar la agenda de gobierno en su dimensión legislativa. Estamos conversando con el sociólogo Marcelo Brío hoy en el radar y algo insinuaste de lo de las encuestas. Es cierto que uno se acuerda para atrás y claro, la del CEP que era como cada 6 meses, una vez al año que nos enterábamos qué estaba pasando, quién eran los políticos populares o cuánta adhesión tenía un gobierno. Y hoy día tenemos esta medición a la vena semanal y a veces entre semanas. No sé, vi que esta semana poco menos que CADEM sacaba en el medio para ver si había cambiado o no cambiado la aprobación al gobierno con lo que había ocurrido en la Austral de Valdivia o la aprobación a los proyectos de ley que se están presentando. ¿Cómo estás viendo tú el desempeño de Kast y de su gobierno en las encuestas durante este primer mes? ¿A qué atribuyes lo que está ocurriendo? ¿Te parece grave, no grave, remontable, no remontable? Hablemos un poco de eso. A ver, no es sorpresa decir que esto fue más rápido que lo se esperaba. Todos los gobiernos caen, todos, pero de hecho salió el comparado cuán rápido cayó Boric, que cayó rápido, pero esto fue más rápido todavía, ¿cierto? Cuán rápido cayó Piñera, desde que hay medición. Entonces van a caer porque en la mitad del periodo siempre la aprobación es más baja. Eso pasa aquí y pasa en todas partes. ¿Ya? Y muchas veces, pero no siempre, hay una subida al final, que fue muy marcada en Bachelet 1, por ejemplo, menos marcada en los otros casos. ¿Ya? Boric no la tuvo, de hecho. Eh, entonces va a caer. ¿Entiendes? Pero el problema que tenemos es que es más rápido. Y eso es, yo creo, porque hay, por un lado, eventos externos, como el tema del petróleo, que obligó a tomar medidas que no están en el programa, que no es la promesa, no es lo que. No lo elegimos para tomar decisiones respecto al petróleo, ¿cierto? Pero además, porque, y yo creo que es una buena cosa, el presidente, si va a tener medidas impopulares o que no rinden inmediatamente, tiene que hacer la pérdida inmediatamente. Tiene que hacerlo inmediatamente. Apostando a que después de que se acabe este invierno que tienen los gobiernos en el medio, Midterm Dip, ¿sí? Pueda cosechar en la fase final, que es la que nos tocan los 2 años de elecciones al final del periodo. Oye, en el término de encuesta, uno entiende esto de que fue más rápido la caída y todo lo que ocurrió con las medidas de la benzina, pero hay un dato, entiendo que fue de la Academia, si mal no recuerdo, no sé si la Academia o Criterio en realidad, que decía que el 52% Chile iba por mal camino y que esto había sido un crecimiento bastante grande respecto del porcentaje con el que se partió el gobierno. ¿Cuánto hay de las medidas y cuánto hay del carácter del chileno que quiere todo inmediato o que es más bien pesimista frente a todo lo que está ocurriendo? Sí, existe investigación de esto. Hay 2 cosas que decir. Uno, importa más la percepción que los hechos objetivos, por lejos, ¿ya? Y segundo, que importa más el futuro que el presente o el pasado. Entonces, en la medida que se percibe que su situación o la gente como ellos tienen algo a futuro o que esto va a entregar próximamente, la gente tiende a aprobar. Tiende a aprobar. Entonces, cuando falla la promesa de futuro, particularmente, es cuando tenemos problemas. Si se transmite la idea de que esto va a ir de mal en peor, porque sube la benzina, sube los alimentos, sube todo, entonces se ve negro el futuro, ahí la caída es súbita. Ya, pero eso lo hace más complicado aún para cuando la derecha gobierna, porque en general nos cuesta como sector mantener un clima de opinión favorable al presidente que sale elegido. La izquierda en eso rápidamente se articula en una crítica permanente, en cambio cuando ellos son gobierno tienden a defenderse mucho más. En cambio la derecha, después de asumir, empiezan a salir voces ya criticando a los propios, fuego amigo. Entonces, es más preocupante todavía lo que tú dices, porque si efectivamente importa más la percepción que los hechos, qué difícil siempre como sector mantener ese clima de opinión, ¿no? Efectivamente, y ese desbalance es notorio, o sea, no hay que ir a Twitter para darse cuenta de eso, de que efectivamente los mensajes que uno asocia a la actual oposición tiene mayor capacidad de permear en la ciudadanía, particularmente en aquellos segmentos que valoran las políticas más redistributivas, por ejemplo. Porque la redistribución es una cosa
amarrada políticamente. La izquierda lo quiere, la derecha no lo quiere. Seguridad, por ejemplo, o lo que era crecimiento económico antes, es de Valencia, ¿cierto? Uno promete gestión, uno promete tener más. Entonces, en la medida que no se ideologice y que de verdad se entregue algún producto, entonces este gobierno va a ir bien. Si empieza a haber discusiones sobre libertades ciudadanas, sobre toda la dimensión propiamente ideológica de la gestión de seguridad ciudadana, tiene todas las de perder. O sea, por ejemplo, el tema de la detención por sospecha, ¿tú te acuerdas que fue meses hablando de eso, ¿cierto? Temas en general, de las garantías que se puedan establecer para el ciudadano, tiene todas las de perder, porque ese tipo de argumentos calan muy bien en el elector, o que es de izquierda, o que favorece agendas de ese tipo. Ahora, quizá eso con algún matiz, ¿no? Con los temas de violencia que estamos viendo, después te quiero preguntar de eso, pero me acordé ahora, porque tú decías los derechos, la detención por sospecha, ya, la revisión la revisión de las mochilas, por ejemplo, hoy día tiene un apoyo bien mayoritario. Yo me acuerdo que nosotros lo tratamos, o sea, lo impulsamos cuando yo era ministro de Educación en el Instituto Nacional, y la defensora de la niñez en ese minuto y la izquierda defendían que no se podía porque se violaba la privacidad y los derechos, se violaba la Convención de los Derechos del Niño. El niño, lo el blanco que entraban con bidones de parafina escondidos en las mochilas. O sea, ese era el nivel. Entonces, esto que dices tú de que cuando se reivindican derechos la derecha tiende a perder, salvo en estos casos, ¿no? Que parecen normas de sentido común. Es de sentido común en la medida que se presente como que existen los delincuentes, que son otra gente, los obreros blancos son otra gente, no es uno, ¿cierto? Entonces la gente está dispuesta a tolerar revisiones de mochila, aula segura, toda. Viviste eso, ¿cierto? En la medida que es otra gente, ¿cierto? Estamos nosotros, la gente normal, están los delincuentes y un problema de gestión, entonces está gestionada la delincuencia, entonces el colegio ahora es más seguro, ¿cierto? Y finalmente se puede hacer la evaluación de que el colegio es más seguro. Pero en la medida que se transmita la idea de que esto perjudica de alguna manera al estudiante común y corriente, que le quita oportunidades o algún daño le produce, cambia completamente la película. Y yo creo que persistir en, por ejemplo, los temas de revisión de mochila, aula segura, todo eso, yo creo que una apuesta segura. Yo creo que por mucho que se hable, por mucho que todo Twitter esté en contra, eh, el público de a pie, el que responde a las encuestas, sí lo va a aprobar. Pero, y ahí viene el pero, pueden estar de acuerdo con eso, pero puede ser que eso no es lo que determina su aprobación de gobierno. Puede ser que es un desde, puede ser que, no sé, ya está bien, pero como mínimo, ¿cierto? Sí, bueno, yo me acuerdo nosotros cuando estábamos conversando aquí con Marcelo Brí, sociólogo en el Radar, cuando sacamos la ley Aula Segura, lo que más ayudó a aprobarla era el clima de opinión favorable a la ley. O sea, obviamente que era un proyecto que la izquierda no quería y terminaron votando todos a favor, salvo el Partido Comunista y no sé si el Frente Amplio, no me acuerdo, pero al final era porque la gente estaba o encontraba que era de sentido común esto, pero claro, no basta. O sea, obviamente que en eso entiendo que pueden aprobar una ley, pero que no va a cambiar a lo mejor la aprobación del gobierno. Hay un área en las encuestas que también uno siempre le llama la atención, que es la evaluación positiva de las personas y de los dirigentes, de los políticos. Esto viene evaluándose hace muchísimo tiempo. Yo me acuerdo, no sé, desde que yo creo que era diputada, no sé de cuándo. Y llama mucho la atención, porque hay como una especie de obsesión por los políticos por quedar dentro de los mejor evaluados, pero después vimos, hace re poquito, ¿no es cierto?, que una de las políticas que durante más años estuvo con la mejor evaluada sale quinta en la elección presidencial, o no se traduce lo mismo en votación. Entonces, hay confusión ahí cuando se quiere hacer política para ser mejor evaluado y después uno tiene una adhesión de voto. Y por otro lado, en la izquierda, oye, pucha, que sorprende que la alcaldesa Ripamonti esté entre las figuras mejor evaluadas con el desastre que tiene en su propia comuna. O sea, no solamente salió elegida lejos, sino que además es también evaluada. ¿Cómo ves eso, los liderazgos, esta medición? ¿Qué mide? Claro. ¿Para qué sirve? Claro, uno ve que efectivamente se desvive en la de muchos parlamentarios, primero por entrar en la lista que se mide, y posteriormente en la lista en que sepas estos cuadrantes y en cuál cuadrante quedan, ¿cierto? Ahora, claro, de conocimiento y evaluación positiva. ¿No? Claro, y el problema que tiene eso es que si se fija, la mayoría tienen bajos niveles de conocimiento. Claro, José Antonio Cast tiene un nivel alto de conocimiento, pero líderes que son relevantes para el sector, como el ministro de Interior actual, ¿qué nivel de conocimiento puede tener Claudio Alvarado en la ciudadanía en general, ¿cierto? Entonces, el tema principal de conocimiento, y cuando se evalúa, por eso hacen estos cuadrantes en el CEP. Claro, yo puedo tener una buena evaluación entre los que me conocen, pero no me conoce nadie realmente, conoce solamente la gente que lee los diarios todos los días.
y esos ya tienen posición, y esos realmente no son el público al que te interesa apuntar realmente, ¿cierto? A menos que quieras de ser, no sé, después líder de opinión en un ámbito sectorial, ¿ya? Entonces, primero el tema del conocimiento, y una ciudad se afecta cada día, conocen menos a los dirigentes políticos, y eso es una realidad. Nosotros que leemos los diarios todos los días estamos acostumbrados a conocer a la gente, ubicarlo, pero si uno se alimenta de, o sea, si uno, su fuente informativa es Twitter o incluso Instagram o TikTok, entonces, salvo que haya algo que sea muy dominante o muy sostenido en el tiempo, no nos va a ubicar. Entonces, no vale mucho esa percepción positiva, a menos que o el tío, los mismos políticos, lo transformen en un empuje para adelante, ¿cierto? Esta persona, la Ripamonti, le da bien porque la conocen en Viña, ¿eh? Lo voy a hacer cada vez y eso la transforma, no sé, en figura posiblemente parlamentario, líder del partido, algo como que la empuje para arriba, que es un trabajo de gestión política que hace la gente en los mismos partidos, ¿cierto? Ahora, respecto a cuánto sirve, si uno es candidato presidencial, la evaluación que se tiene como persona del candidato presidencial sí es importante para evaluar el sector. En un contexto en que los temas de gestión son los temas relevantes y que lo que importa es el futuro, la imagen del líder sí tiene un rol importante. O sea, los líderes con buena evaluación llevan a victorias a sus propios sectores políticos. Y los con mala evaluación no lo logran. Y eso incluso en contexto de sistemas parlamentarios. ¿Ah? O sea, el candidato... Ya, pero no pasó, po. No ¿Mm? pasó acá en la elección pasada. Uno, o sea, quizás una de las candidatas que mantuvo siempre mejor evaluada, como era Evelyn Matei, o sea, no llegó a un éxito ni a su candidatura ni a su sector. O sea, ¿influye en eso qué? ¿El voto obligatorio? ¿La adhesión? ¿Qué fue? Porque, por otro lado, José Antonio Kast supo resistir, por así decirlo, años de muy mala evaluación y Pero llegó a la si te victoria de su acuerdas, sector. hacia el final, Evelyn Matei tuvo un deterioro en su imagen. ¿Te acuerdas que era un Es tema de verdad. conversación? ¿Cómo se fue deteriorando? Y eso es un correlato también de los temas de la campaña. Porque la Ah, es que ahí campaña tiene, no se... perdona, Marcela, Sí, ahí tiene adelante. razón, porque en realidad, claro, a lo mejor ella tenía una muy buena evaluación mientras era alcaldesa y después entra a la arena política de una candidatura presidencial y se le desploma esa aprobación, ¿o no? Claro, pero la evaluación no es genérica. O sea, la evaluación es para los temas que estamos hablando, los que están en agenda, en la mitad, en este caso, del periodo presidencial. Pero cuando tenemos emergencia de seguridad, cuando tenemos emergencia de migración, entonces, y hay un candidato que eso es lo que habla, ¿cierto? Entonces tiene todas las de ganar en ese caso, porque la campaña no se juega en todos los temas. El programa de gobierno tendrá 100 páginas y 100 temas, pero la campaña no son 100 temas, pues la campaña son 5, ¿cierto? Si la campaña hubiera sido, no sé, sin migración y sin plan de seguridad, más como de gestión económica tradicional de la derecha, ¿cierto? Como más crecimiento, más empleo, una cosa así, la buena evaluación de PNT yo creo que se habría mantenido y se habría traspasado a Chile Vamos. Yo podría apostar plata por eso. Oye, Marcel, damos con Marcelo Bri, sociólogo. Yo claramente no soy socióloga, pero tengo una duda en esto, porque algo pasa que los alcaldes no ganan las elecciones presidenciales y todos son excelentemente bien evaluados mientras son alcaldes. Porque supuestamente ahí están haciendo un trabajo como que buena onda para todos los vecinos y todo, pero después entran a la arena más política y cae esa adhesión. En cambio, por ejemplo, José Antonio Kast, que había construido su liderazgo en torno a la política, en torno a un discurso político, lo pilla mejor parado. O sea, ¿qué pasa? ¿Es algo en la naturaleza de la pega municipal que no se traslada, porque ningún alcalde lo ha logrado hasta ahora, ser presidente de Chile? Bueno, pero habría que hacer un matiz ahí, porque yo creo que tiene que ver con los temas. Joaquín Lavín, en el 99, Tú hizo cerquita. liderazgo desde la alcaldía de Las Condes, y la de Las Condes, ni siquiera una alcaldía popular, ¿por cierto? Dijo, no ganó, ya, pero pasó segunda vuelta, sacó la mitad de los votos de la segunda vuelta, ¿cierto? Que era muy lejos de lo que veníamos de Arturo Alessandri, ¿cierto? Entonces, sí lo logró, pero ¿cuáles eran los temas del año 99? Pues era la crisis asiática, el rebote, el tema del empleo, el tema de volver al crecimiento, el tema de solucionar necesidades, y como esos eran los temas, el perfil de gestión funcionaba, ¿cierto? Y la buena evaluación tenía coincidía con los temas en la agenda, ¿me explico? Sí, Y se sí. traspasó, y se traspasó enormemente. Po. Lo que actualmente es Chile Vamos de haber pasado de cuánto, de
50 diputados a 60, ¿cierto? No, bueno, ahí fue, y la UDI pasó a ser el partido más grande Pasó a ser por el más efecto grande por de la lejos. sí. Claro. Salimos Entonces, elegidos muchos diputados que no nos conocía nadie porque éramos como el Congreso para la BIN en ese minuto. Efectivamente se traspasó. O sea, claro, y es un buen después el ejemplo. 2005 es algo más o menos parecido. Claro, ahí hay un desgaste en la BIN, ¿cierto? Pero el perfil que cultivó Piñera, el 2005 y el 2009, no era un perfil politizado, no era un perfil de vamos a tomar decisiones duras en términos de promover ciertas políticas económicas, era al revés. Es gestión, soy un empresario, ¿cierto? Sé cómo hacer las cosas, y eso era lo que se transmitía finalmente. ¿No? Oye, en el tema de la evaluación de las figuras, esta es una duda que tengo yo, tú que analizas las encuestas más al detalle. ¿Pasa que la derecha evalúa mejor a políticos de izquierda, que es más como condescendiente? Porque el votante de izquierda a cualquier político de derecha lo va a evaluar siempre mal por principio. ¿Hay algo ahí o no? Yo creo que sí, y yo creo que eso tiene raíces bien profundas. ¿Ah? Complejo. Sí, no, tiene que ver con el, si se quiere, el universo simbólico de la izquierda, tiene que ver con que en la derecha se asume que hay gente que piensa cosas distintas. Tú piensas una cosa y yo pienso otra cosa, eventualmente algunos ganan y ganamos. La gente izquierda no funciona así. La gente izquierda asume de que ciertas categorías de personas tienen que ser representadas por ciertos políticos y tienen que tener ciertas ideas, ¿cierto? Entonces hay una negación, pues yo no podría estar a favor de alguien de la derecha porque eso es otra gente que representa otro grupo y que probablemente en contra mío, ¿cierto? Entonces, ¿cómo separa a una persona de derecha o de izquierda, incluso a nivel del ciudadano normal, frente a las diferencias? Es distinto. Entonces, el de derecha está más dispuesto a tolerar las diferencias, puedo decir, bueno, esta persona piensa otra cosa, pero muy buena, ¿cierto? Mientras que el otro no lo ve como que la persona piensa algo distinto, sino que es otro tipo de persona, es de otra parte del país, de la otra mitad. No sé, ¿me explico? Ujú. O sea, interpretamos la diferencia en formas muy distintas en la izquierda y en la derecha. Así es, o sea, y para la izquierda como que tiende a ver que todo es política y esa persona entera la evalúas en base a esa diferencia. Oye, en términos de la popularidad y las encuestas de lo que estamos hablando, el presidente Kast y su gobierno ha dicho que no es subjetivo la popularidad, ¿no es cierto? Que ellos están tomando medidas que son responsables y que son correctas. ¿Es sostenible gobernar con esa creencia que la popularidad no es tu objetivo o necesitas, o sea, ¿cómo ves tú ese discurso? Porque hay un equilibrio en que tú necesitas ser popular para poder guiar el país hacia donde tienes que guiarlo, pero obviamente hacer lo correcto implica tomar medidas que son impopulares en un minuto y con la convicción de que la gente la pueda entender en un tiempo más, ¿o no? Claro, es que habría que pensar cuál es la consecuencia concreta de la falta de popularidad. Ya. ¿Ya? Y la consecuencia concreta que uno puede ver para gestión de gobierno tiene que ver con que los parlamentarios del sector no perciban que están siendo parte de un proyecto que les permita a ellos ser reelegidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué observamos? O más encima, como no hay coalición, ¿cierto? Ni hay disciplina ni nada. Entonces, si los parlamentarios no se suban a un proyecto impopular, que ellos tienen su propio negocio, tienen que obtener, que reservar su propio escaño en la próxima elección, ¿cierto? Entonces se empiezan a descolgar. Se hace crecientemente difícil lograr las mayorías necesarias para la dimensión legislativa de la gestión de gobierno. Y, claro, uno esperaría que eso pase más tardíamente, pero ya empezaron a descolgarse, ¿cierto? Y eso es lo que lo hace problemático, ¿ya? El tema de cómo gestionar el apoyo necesario para poder avanzar, porque las medidas que son administrativas no requieren de popularidad, ¿cierto? Necesito popularidad solamente para negociar con parlamentarios o lo que requiera colaboración con los alcaldes, que además tienen elección un año antes, ¿cierto? Que requiera que el alcalde se adhiera a la política de gobierno para, no sé, producir algún efecto. Pero la popularidad en el aire, así como simbólica, como de la conversación, no tiene un efecto particularmente relevante ni me parecería especialmente preocupante no tenerla. Gabriel Boric tenía 30% fijo, ¿cierto? Y ya, es lo que hay y con eso gestionaron lo que pudieron hacer. Pues. Oye, estamos en el radar conversando con el sociólogo Marcel Obrí. Mira, qué importante es lo que dice, porque, claro, uno siempre dice, acá en Chile no hay reelección del presidente. Y eso, por una parte, hace que el presidente se pueda tomar medidas que son impopulares, no está en campaña permanente, como lo están aquellos presidentes que van a la reelección. Claro, pero tú pones bien el punto. Los parlamentarios sí tienen reelección y por lo tanto ellos sí viven en campaña permanente y les importa para dónde va la marea. Hablemos un poco del discolaje este famoso. Claro, uno
no sé, uno tiende a pensar, la izquierda, tú decías, Boric mantuvo un 30%, la izquierda como que entiende que cuando gobierna alguien de izquierda es toda la izquierda la que gobierna. La derecha acá, aun cuando Kast está gobernando con el arco más amplio que se ha armado desde las veces que hemos gobernado, o sea, de verdad que un espectro amplísimo, incorporó a su gabinete y a los cargos a todos los partidos, bueno, salvo el libertario, pero a Chile Vamos, republicanos, etcétera, están todos metidos adentro. Pero a los pocos días uno ya empezó a ver, ahora, a mi juicio son los mismos políticos de siempre, los que también estuvieron contra Piñera, están ahora contra Kast. No hay una cosa ideológica ahí, sino más bien, no sé, hay como un patrón de conducta en determinados políticos de derecha. Qué rápido empezaron con el fuego amigo. También eso fue tan rápido como el corte de la luna de miel, ¿o no? Claro, bueno, pero tú te acuerdas, el primer año Piñera corrían a sacarse fotos con Piñera, ¿cierto? Pero cuando llegamos al midterm dip, entonces ahí se empiezan a arrancar, ¿cierto? Y como no tenemos ninguna normativa que de alguna manera restrinja la conducta de los parlamentarios, ni siquiera que tengan que tener alineamientos permanentes, ni siquiera pasa incluso cosas anómalas. Ahora Cristian Contreras no es de la bancada del PDG, pero sí es militante del PDG. Uh -huh. Claro, pasa, entonces se empiezan a descolgar, ¿cierto? Y es muy complicado efectivamente porque el parlamentario probablemente no está dispuesto a asumir los costos de ser parte de un gobierno que toma decisiones impopulares o que no logra lo que quiere, ¿cierto? Además, los parlamentarios tienen un recurso que no tiene el gobierno, el Poder Ejecutivo, que es el gobierno se hace, el Ejecutivo se hace un anuncio, tiene que ser algo que cumplir. Un parlamentario puede presentar una moción por el puro gusto de presentarla, puede ser incluso inadmisible, puede ser inconstitucional, y da lo mismo. La Uh -huh. presenté, lo firmé, lo pongo en sus redes sociales, hace todo y se asocia con otros, y se junta con el ministro, y no tiene ningún costo, no tiene ningún costo para él, ¿cierto? Ahora, yo creo que si uno va a tratar de gestionar eso, dentro de los recursos que tiene el gobierno a su disposición, el que más razonablemente podría recurrir es a que los parlamentarios se sientan parte de ese gobierno y que tiene que ver con la integración partidaria de su gabinete y de los puestos de gobierno, ¿cierto? Y la apuesta a este gobierno no fue esa, la apuesta a este gobierno es: vamos a ser un gobierno centrado en el presidente transmite el ethos que le llamaban el otro día, Uh -huh. Uh -huh. y guía, y mientras se avancen las políticas que se quieren, entonces vamos a andar bien. Oye, ya, pero ahí yo tengo algunos matices con este tema de la disciplina de los parlamentarios, porque tú hablabas de una ley de banca. A mí, en principio, yo no comparto el tema de las órdenes de partido, ¿Ya? para nada. Y no sé, siempre he tenido un problema con que eso exista, porque a veces las veo como la forma de solucionar por la vía legal la falta de liderazgo de la propia conducción de un partido político. O sea, si a un presidente de partido, en el fondo, y además, o la mala selección de sus candidatos. Si un presidente de partido o un comité electoral de un partido, para ganar una elección, elige candidatos que sabe que son populares, que son conocibles, da lo mismo lo que piensan, bueno, que asuman su responsabilidad, pero no puede después pretender vía órdenes de partido estar imponiendo la disciplina. Como que nunca me ha gustado ese sistema. No sé también cómo ves tú, porque esto de que se expulse a un parlamentario porque a juicio de la directiva no sigue con la línea del partido. O sea, si eso hubiera sido así, no habríamos podido tener nunca para el rechazo a la convención personas de centro izquierda votando por el rechazo, por ejemplo, o apoyando eso, porque quizás los partidos también se desvían. O, no sé, pues si uno piensa cuando los retiros de la AFP fueron apoyados por políticos de partidos de derecha, que no puede ser más torcido de lo que es la doctrina de un partido de derecha. Entonces, ¿qué pasa cuando los partidos son los que se desalinean? ¿O cómo tú mantienes una disciplina pero sin hacerle la pega vía legal a la falta de liderazgo, a lo mejor de una directiva? No sé si me explico un poco. Sí, lo que hace es que el incentivo a presentar figuras populares, quienes sean, además, en Chile ni siquiera tienes que ser militante del partido para ser candidato del partido, ¿cierto? O sea, entonces lo que uno ve a principio del año electoral, que encuentran a una persona acá, otra persona allá, o a personas pololean con varios partidos hasta que encuentran al que les da el cupo en el distrito que ellos quieren. Ese incentivo va a estar con el sistema electoral que tenemos y no tiene ninguna posibilidad de cambiar, porque la alternativa son las listas cerradas. Y no veo a nadie proponiendo listas cerradas realmente. La lista cerrada tiene la magia de que el partido la controla y se puede definir de alguna manera cómo se integra, ¿cierto?
Pero en Chile nadie propone lista cerrada y y no dio nunca en 200 años lista cerrada en Chile. Entonces, uno no ve que fuera a pasar. Entonces, no hay muchos más mecanismos. ¿Ah? No hay muchos más mecanismos. El, por ejemplo, en Inglaterra hay votos que son alineados y otros que no. Los whip, los que no son whip. Entonces, los que no son whip son libres, todos los parlamentarios hacen lo que quieren, se dividen. Y de acuerdo a ciertas regulaciones, se establece ciertos votos requieren alineamiento. Y los comités toman decisión a nivel de comité. O sea, la traducción chilena sería esa, ¿cierto? Cada comité decide, cada banca decide, y se vota así. Porque si no, ¿qué es lo que vemos? Po? El gobierno, por la vía del ministro subsecretario de Sexpress, tiene que negociar con cada diputado por separado. ¿Y qué los diputados piden a cambio? Lo que en Estados Unidos se llama el PORC. Piden beneficio para su distrito. Que les tramite, que le apuren la tramitación de un puente, que les apuren la tramitación de un conjunto habitacional, cosas de ese tipo. Y si un gobierno promueve la austeridad como tiene menos PORC para dar. Precisamente Oye, tiene menos. está claro, sí, es un tema de incentivo y súper bien explicado. ¿Qué piensas tú en este tema de la discusión sobre armar una coalición oficialista? Cuando recién se arma el gobierno, el presidente Kast, y es muy claro en decir esto es una colaboración más que una coalición. Hemos visto voces decir que Chile Vamos ya está muerto y que aquí hay que armar una nueva coalición que los integra a todos, una coalición oficialista. ¿Qué te parece eso? De repente uno tiende a pensar que poner la fuerza en algo estructural, media ingenieril de partidos políticos, más que lo que hay que poner, que es sacar adelante un gobierno y apoyar nomás. ¿Cómo lo ves tú esta discusión de una nueva coalición? Sí, yo lo veo que es importante porque una cantidad enorme de cosas son materias de ley. El presidente chileno no tiene decretos de emergencia como diría el presidente argentino, que puede hacer esto que le llaman de gobernar por decreto. El presidente chileno no tiene eso. Entonces requiere, si quiere hacer algún cambio relevante, avanzar una agenda legislativa potente. Entonces, claro, si fuera el presidente solo decidiendo el curso de los acontecimientos, podría decir, el resto se suma. Pero acá requiere eso. ¿Y qué es lo que piden los parlamentarios a cargo? Quieren acceso al Ejecutivo. Y el acceso al Ejecutivo se logra, hay que ser realista, con que la persona de mi facción está metida de jefe de gabinete en el ministerio, la persona de mi facción está de Ceremi, el otro del partido, y se divide, esto es lo que le llaman el cuteo, ¿cierto? El cuteo siempre nos pareció negativo a todas las personas y se ve muy mal, pero cumple una función. Cumple la función de que los parlamentarios de la región se sientan parte del gobierno en esa región, ¿cierto? Y tengan línea directa, entonces cumple funciones, le quita espontaneidad, le quita fluidez, pero es una necesidad, porque además el proyecto del sector no solamente se agota en sostener a este gobierno con ese poder ejecutivo, sino que además tiene la parte parlamentaria y tiene gobiernos locales, ¿cierto? Y transmitir el proyecto, yo creo que involucra alinearlos a todos en todos esos niveles. Entonces, yo creo que por eso uno observa coaliciones en los regímenes, en los sistemas presidenciales, pese a que uno diría, bueno, en el papel no son necesarias, ¿cierto? Mm. Uno la ve, incluso uno ve injertos raros, como lo que tuvo el gobierno anterior, que tenía esta cosa de los dos anillos, ¿cierto? Que tenía el núcleo que era el Frente Amplio, después venía el Partido Comunista y después venía el socialismo democrático, que fue una forma que lo lograron solucionar. Nosotros tenemos ahora una suerte de coalición informal alrededor del gobierno. Ya, pero no terminaré, bueno, estamos conversando aquí con Marcelo Brí, sociólogo en el radar hoy día, no se terminará traspasando los mismos vicios de los partidos a una coalición, porque, por ejemplo, hoy día está incorporado, tú hablabas del coteo, pero si hoy día uno ve el gobierno del presidente Kast, está incorporado Evópolis, está incorporado Renovación Nacional, o sea, hay ministros, hay embajadores, y tampoco logran alinear a su propio partido. O sea, uno ve que las primeras voces de Fuego Amigo han venido del ex candidato presidencial de Evópolis, y eso que Evópolis tiene ministro, va a tener embajador, etcétera. O Renovación Nacional ya también con voces críticas potentes. Entonces, eso no se va a solucionar. O sea, al final como que están en el gobierno, podéis tener la coalición y los mismos vicios de los partidos los vamos a trasladar a la coalición, ¿o no?
Claro, es el riesgo, po, es el riesgo, y que efectivamente quieran tener, si uno quiere, pan y pedazo. Entonces van a tener los cargos y la crítica. O sea, Claro, cosa que uno observa, ¿cierto? O sea, la persona que el mismo diputado puso en De Sereni, eh, después el diputado aparece hablando en contra de su gobierno a nivel regional, ¿cierto? El, es un riesgo. Le agrega también complejidad. ¿Tú te acuerdas cuando estaba, esto cuando era Alianza por Chile, que había todo un tema, de que había periodos que había, el matrimonio era bien avenido un tiempo, mal avenido otro tiempo, y había toda una secuencia de noticias respecto de cuando no se juntaban, cuando sí se juntaban, y si hacían algo en común o no, si tenían comisión política o no, ¿te acuerdas? perfecto. El, pero eventualmente terminó en algo positivo, que tenemos candidatura única, lista única de parlamentarios, ¿cierto? O sea, se pueden lograr cosas con una coalición. El, Porque podría, por ejemplo, ocurrir que uno hiciera listas separadas de parlamentarios. Chile Vamos siempre ahí unido, pero eso es porque se ha asumido como que hay una suerte como de coalición permanente entre RN y la UDI, ¿cierto? Y hacer crecer eso. El hecho de listas separadas, por ejemplo, de los republicanos con Chile Vamos, se puede calcular cuántos diputados se perdieron por eso. Tenés toda la razón. Oye, y ahí en relación a la izquierda, ¿ves tú que la izquierda se vaya a organizar como oposición o vamos a tener varias izquierdas enfrentando al gobierno? Yo creo que tener varias izquierdas porque no tienen realmente ninguna posibilidad de juntarse en torno a un programa, ¿ya? Porque tenemos al Frente Amplio muy resentido de que no hicieron lo que ellos querían. Tenemos a lo que le llamamos el socialismo democrático, que sería una suerte como de coalición, finalmente, la ex concertación, en el sentido de que estuvieron a cargo de un gobierno que no era de ellos y que tampoco los benefició, y van a querer asomar la cabeza y todos con perfiles distintos y reconstruir su liderazgo, porque tenemos competencia presidencial al interior de la coalición ya también, pues. No tenemos a nadie en vista, pero por la vía de promoverse liderazgo y promoverse esta agenda, yo creo que debiera haber tres izquierdas. O sea, debiera haber Frente Amplio, debiera haber Partido Comunista y debiera haber concertación. Y concertación dominada por lo que sería lo que le llaman socialismo democrático, porque DC ya casi no existe, ¿cierto? El FRBS ya casi no existe, sería socialismo, PPD los que mandan ahí. Claro, y con una debilidad adicional, que ese mundo ex concertación no tiene ninguna figura relevante posicionada, porque uno ve por el lado del Frente Amplio y del Partido Comunista, bueno, entre Tomás Bodanovich, la alcaldesa Ripamonti, el propio expresidente Boric, etcétera, tienen más figuras que lo que puede exhibir hoy día la ex concertación. Marcelo Uri, una última pregunta, antes que se nos acabe el tiempo que ha estado paseado por todos los temas. En el ataque a la ministra Lynn Colao, ¿cuánto hay de esta convicción de la izquierda de que la derecha no tiene moralmente derecho a gobernar en el fondo? Yo creo que hay muchísimo y tiene que ver con lo que te decía hace un rato atrás de cómo la izquierda, definiendo como la persona convencida de izquierda o que regularmente vota izquierda, procesa las diferencias, ¿cierto? O sea, no es como que hay una persona que piensa distinto, tiene unas políticas y a lo mejor no estoy de acuerdo, no. Hay ciertas categorías de personas que somos, no sé, los de clase media, o de clase baja, o los estudiantes, que hay solamente ciertos grupos que los pueden representar y solamente hay ciertas ideas que se pueden promover, ¿cierto? Entonces, hay una anomalía fundamental en que alguien que no sea ellos gobierne. Por eso vemos los insultos, el facho pobre. ¿Qué es lo que es el facho pobre? Una persona que es de cierta categoría, que no vota o habla como se espera o debería hacerlo, ¿cierto? Entonces tenemos el ataque, porque ella anómala, porque además es mapuche, ¿cierto? Un mapuche en la derecha, ¿cierto? Con una agenda que recortó temas de ciencia, hostilidad al sector estudiantil. Entonces, dentro de los grupos estudiantiles, esto se ve positivamente. O sea, esto es, nos paramos frente a la ministra porque no puede ser que nos sigan perjudicando, ¿ya? Y tiendo a pensar que el elector de izquierda tampoco lo castiga. Porque Así es. además tampoco, no es como que le hicieron atentado, no. Si hay violencia, pero violencia que la gente está dispuesta a tolerar. Bueno, eso es lo grave. Bueno, muchas gracias. Hemos conversado hoy día acá en el radar con el sociólogo Marcelo Uri. Esperamos tenerlo de vuelta en otro capítulo porque hemos paseado por distintos temas de la contingencia política de la semana. Así que muchas gracias, Marcelo. Y no se separe usted de nuestra sintonía porque ya volvemos con el ABC Ciudadano. Muchas gracias, Marcelo. Hasta luego.
El ABC del Ciudadano, el espacio donde explicamos en simple los conceptos claves para entender nuestra democracia. Estamos de vuelta acá en el radar. Revive la cuenta pública 2025 de AFP Habitat. Conoce su gestión en pensiones, rentabilidad de inversiones en afphabitat.cl. Y ahora, como anunciaba, ¿no es cierto?, la música, el ABC Ciudadano, el espacio donde conversamos sobre conceptos claves de una democracia liberal. Ante lo ocurrido esta semana en la Universidad Austral de Valdivia, conversemos un poco sobre lo que es la autonomía universitaria. ¿Qué es y qué no es la autonomía universitaria? La ministra Lynn Colao dijo que el rector le había señalado, mientras ella estaba bajo ataque, que estaba usando los mecanismos que él tenía como universidad para mantener el orden. Típico error por decirlo en buena onda. Muchas autoridades universitarias se escudan en la autonomía para no permitir el ingreso de los carabineros a sus campus. Pero impide la autonomía universitaria el ingreso de la fuerza pública cuando al interior de un recinto educativo se están cometiendo delitos o cuando se está poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad o en este caso de sus invitados. Por supuesto que no. Eso no es autonomía, sino inacción o complicidad con la violencia. El artículo 1 de nuestra Constitución señala: el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. La universidad es un grupo intermedio y la autonomía que se le garantiza es entonces para cumplir sus propios fines específicos, no para otra cosa. ¿Qué es entonces la autonomía universitaria? La autonomía se ha definido como la independencia operativa y académica que permite a las universidades buscar la verdad, transmitir el conocimiento sin interferencias políticas externas. Se refiere también a la capacidad que tiene la institución para fijar sus propios estatutos, planes de estudio, formas de gobierno. ¿Qué es lo que no es la autonomía universitaria? No es soberanía política. La universidad no es un Estado dentro de otro Estado. No puede invocar autonomía para violar leyes generales del país. Tampoco es una extraterritorialidad, o sea, no se impide el ingreso de la fuerza pública si se cometen delitos en su interior. La autonomía no es absoluta, tiene límite, no solo el orden público, sino también, como lo señala la Constitución y lo hemos recordado, sus propios fines específicos. La universidad es autónoma para actuar dentro de lo que le es propio: docencia, investigación, extensión. Rector Montesinos, la autonomía no es excusa, debió llamar a carabineros. Así, con el ABC Ciudadano hemos llegado al término del programa de hoy, El Radar, en un nuevo domingo. Le agradecemos su sintonía y lo dejamos invitados para el próximo domingo a las 13 horas a un nuevo capítulo en que seguramente conversaremos con otro interesante invitado de la contingencia de la semana. Muchas gracias.